Es una nueva temporada de Nueva York, dedicada a resaltar las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. Comenzamos con John Gutiérrez, profesor de Historia y director del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinx de John Jay College, quien analiza momentos claves en los que la población latina y los inmigrantes en Estados Unidos han sido objeto de políticas de persecución y medidas extremas en materia migratoria. Luego conversamos con María Jimena Duzán, reconocida periodista y politóloga colombiana con más de 30 años de trayectoria, quien ha trabajado en los principales periódicos y canales de televisión de Colombia, así como en medios internacionales, destacando como influyente columnista de opinión. Cerramos con una coproducción junto al proyecto Minds Sessions, un espacio donde los artistas no solo presentan su obra, sino que también inspiran y generan conciencia sobre la salud mental a través de sus historias. Y ahora vamos con el profesor John Gutiérrez. Soy John Gutiérrez, soy historiador y jefe del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinx en John Jay College. En los años 20, en Estados Unidos hubo un cambio radical en cuanto a la inmigración. Entre 1880 y pico y 1920, Estados Unidos, como todos los países de Latinoamérica, Argentina, Cuba, Uruguay, Brasil, ven un aumento enorme en la llegada de inmigrantes de Europa, principalmente del sur de Europa, portugueses, españoles, italianos, griegos, como también grupos de inmigrantes judíos que están huyendo la persecución en el este de Europa. Llega a producir una serie de leyes en los años 20 donde se establece un sistema de cuotas, ¿no? Y esas cuotas dependen del país. En Europa, principalmente se permite la inmigración de personas de países que se ven como países, dentro de comillas, civilizados. Y Estados Unidos dice, bueno, estas personas sí pueden llegar, pero personas pobres, personas enfermas, personas ancianas, niños, todas estas personas están prohibidos la entrada. Durante todo ese tiempo se prohíbe la llegada de inmigrantes asiáticos, principalmente inmigrantes de la China. Entonces hay una campaña enorme de no solamente frenar la llegada de inmigrantes chinos a Estados Unidos, sino también quitarle la ciudadanía a personas de ascendencia china que hayan nacido en Estados Unidos. Eso es lo que produce uno de los casos más importantes que se ha hablado últimamente en Estados Unidos, que es el caso de Wong King Ark. Es una persona nacido en Estados Unidos, de padres chinos, sale a la China, regresa a Estados Unidos y cuando regresa con todos los derechos que deberían de corresponderle como ciudadano, les es negado la entrada a los Estados Unidos por ser chino, a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Y ese caso termina en la Corte Suprema, con la Corte Suprema indicando que la ciudadanía es producto del haber nacido en Estados Unidos. Hay una cuestión interesante: al terminar la Guerra Civil, se aprueban una serie de enmiendas a la Constitución. Y una de esas enmiendas, las enmiendas en conjunto se conocen como the Reconstruction Amendments. Una de esas enmiendas reconoce las personas que eran esclavizadas en Estados Unidos, habían nacido en Estados Unidos, eran ciudadanos del país. Habían algunas excepciones con esas enmiendas, particularmente las comunidades indígenas, que operaban con un sistema de ley un poco distinto, pero la enmienda esta a la Constitución reconoce el derecho a la ciudadanía.
The Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country, even larger than that of President Dwight D. Eisenhower. Operation Wetback fue un programa iniciado por el gobierno de Dwight David Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos en esa época. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, un momento en que habían entrado a Estados Unidos para trabajar principalmente en el sector agrícola de los Estados Unidos, un sinnúmero de trabajadores mexicanos. Ya entrando en los años 50, habían regresado de la guerra muchos soldados norteamericanos. Eso creó un conflicto que fue aprovechado por los enemigos de la inmigración mexicana de por sí. Presionaron al gobierno del presidente Eisenhower para que hiciera algo, y lo que hizo fue montar una campaña masiva de deportación donde no solamente se deportaron miles de indocumentados mexicanos que estaban trabajando en Estados Unidos, sino también personas de ascendencia mexicana que terminaron captadas en estas redes que se llevaron a cabo en estados como Texas, Arizona, Nuevo México y California. Hay muchas cosas muy peligrosas en este presupuesto que se ha aprobado el 4 de julio. No creo que haya cosa más peligrosa que el aumento en el tamaño y la potencia de ICE. ICE ahora tiene un presupuesto mayor que el FBI. ICE opera en gran parte con impunidad. Go back, move back, everyone back. Jamás en este país, salvo en casos de cuerpos policíacos especiales que están haciendo una operación especial, jamás en este país hemos visto policías o agentes federales encapuchados deteniendo personas en el medio de la calle. El problema de ICE ahora no es un problema para la comunidad inmigrante. El problema de ICE en este momento es un problema para el país. ICE puede detener a cualquier persona dentro de 100 millas de una frontera o de la costa del país. Esas son las normas de la organización. Y si vamos a tener miles más de agentes, esos agentes van a tener que hacer un trabajo, ¿no? No se les va a pagar por estar en una oficina, se les va a pagar por hacer un trabajo de índole policíaco, pero enfocado en comunidades que ya están al margen de los sistemas políticos de Estados Unidos. Entonces, para mí, de nuevo, muchas cosas peligrosísimas, muchas cosas con las que discrepo en el presupuesto, pero no creo que haya cosas más importantes y más peligrosas que el aumento en el tamaño y el presupuesto de ICE. Wait, you can't grab me like that. You can't grab me like that. Okay. Hey, wait, that's not how you arrest people. On the ground. That's not how you arrest people. Get on the ground. Now, on the ground. All right, but you're not. On the ground. I got rights to talk, bro. You got no right here. I do. Illegal, brother. Estaba yo en mi casa, estaba viendo las noticias y vi cuando entró el primer avión que chocó contra las Torres Gemelas y dije yo, oh my God. Y entonces no habían pasado ni 20 minutos cuando me llaman por teléfono. El país tiene una emergencia y necesitamos de su ayuda. ¿Usted puede venir? Le digo, por supuesto que sí. Dice, bueno, diríjase a la zona 0 inmediatamente. Llegando allá, usted a cualquiera de los policías, a gente que andan ahí, les da su nombre y entonces ya todos se comunican y que yo era voluntario. Eso pasó antes de las 12 del día y era negro todo. Por la ceniza, por el vapor, era espantoso. Entonces ya nos tocó ayudar a la gente, a levantarlas, a llevarlos a las ambulancias, a los centros de salud.
Estuve como voluntaria casi 2 semanas. Después de 2 semanas me mandaron a un sitio a contestar teléfonos. Y después me mandaron a darles de comer a las personas que se habían quedado sin casa. Un año después nos hacen un memorial. Nos llaman a todos los voluntarios allí, a la zona cero, y estaban también los familiares de mucha gente que había fallecido. Para entonces estaba Rudolph Giuliani como mayor de la ciudad, que vino a darme la mano, las gracias por mi valentía. Dije yo, si supiera, no, como yo entré a este país. Primero entré como turista, ¿no? Para conocer acá. Después entré corriendo y con emigración detrás de mí, ¿me entiendes? Conversamos con María Jimena Duzán. En Nueva York, junto al Centro Internacional para la Justicia Transnacional, presentó su más reciente documental y reflexionó sobre el papel fundamental de los medios de comunicación. Entre 1958 y 2018, la guerra cobró la vida de 263,000 colombianos, ¿sí? Y dejó, ¿saben cuántos desaparecidos? 83,000. Comencé haciendo periodismo precisamente cuando todavía existían los medios tradicionales, donde había salas de redacción, una estructura y una infraestructura que todos conocemos y que pues prácticamente está desapareciendo. Una democracia que ha vivido una guerra tan cruel y tan larga como la colombiana no puede ser una democracia real ni verdadera. Mi nombre es María Jimena Duzán. Soy periodista hace muchos años y soy de los periodistas que terminó renunciando incluso antes de que eso se cayera a ese modelo periodístico, y desde entonces decidí reinventarme. Tengo un podcast que se llama Fondo y que es el único podcast diario de política, si se puede decir, que hay en Colombia. Y también hago documentales, he vuelto a hacer muchos documentales. Acompáñenos para ver los patrones de la guerra. Les voy a contar por qué en Colombia se produjo una de las guerras más largas del mundo. Soy autora de libros, es solamente los libros que escribo parece que fueran los mismos, porque tienen que ver con el conflicto, con lo que pasa en Colombia, y hay veces pareciera como si fueran los mismos libros escritos durante mucho tiempo. En el periódico en que yo trabajaba y donde yo me crié, digámoslo así, que fue El Espectador. Fue uno de los centros donde se fraguó, digamos, el conflicto a finales de los 80 y comienzos de los 90. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Comenzó siendo una pelea por un periodismo independiente abanderado por Guillermo Cano, nuestro director, y terminó convertido en un periódico que se convirtió en blanco de toda la guerra que Pablo Escobar juró hacer desde que Guillermo Cano sacó un informe demostrando que Pablo Escobar sí era narcotraficante. Y cuando se publicó, ese fue el comienzo de la debacle de Pablo Escobar. Él se va a la clandestinidad y de ahí nunca vuelve. Y le declara la guerra al periódico. Y primero matan a Rodrigo Lara, que es el ministro de Justicia en ese momento, que en 2 semanas le quita a Pablo Escobar, que era congresista, la inmunidad parlamentaria que tenía, y entonces mata primero Pablo Escobar al ministro de Justicia. Y 2 años después, el 17 de diciembre del 86, matan a Guillermo Cano. Entonces, claro, era una persona muy cercana a mí. Esa fue la primera drama que tuvimos. Después matan al abogado, después en el que estaba investigando lo de Guillermo Cano, en fin. Y después, luego de la bomba del periódico, que también nos ponen una bomba en el periódico, nos la pone el grupo de Pablo Escobar, que era el cartel de Medellín. Después de eso, en el 90, luego de que asesinan a varios candidatos, en el Magdalena Medio se sucede una masacre en donde cae asesinada mi hermana, Silvia, periodista también, junto con otros líderes campesinos del Carare, una región del Magdalena Medio en Colombia. O sea, desde el 86, 87, 88, pasa todo esto en Colombia. Me tocó irme del país 3 años, estuve en Harvard
y escribí un libro que me lo contrataron aquí, se llama Deathbeat. Fue publicado en inglés y después fue publicado en Colombia, en donde empecé a contar por primera vez qué era lo que nos había pasado. Pero deliberadamente, como estaba muy nueva la masacre de mi hermana, como que no me metí en la masacre de mi hermana. Y me tomó por lo menos unos 15 años volver a escribir el libro de la masacre de mi hermana. Porque me tocó entrar otra vez a esta investigación que se había perdido, toda esta impunidad que había pasado. Y terminé escribiendo una cosa que se llama Mi viaje al infierno. Y ahí es donde yo termino de entender lo que me pasó a mí y cómo desde entonces asumo que cuando yo escribo, que cuando yo hablo desde la orilla de una periodista que ha sido víctima del conflicto. En esa foto estamos muchos y la mayoría murió. Porque cuando está de por medio la libertad de expresión, está de por medio la democracia, no hay neutralidad posible de nada. Uno tiene claro qué es lo que, por lo cual uno está, luchando y está escribiendo y está investigando. Entonces, yo nunca tuve ese problema y hoy veo que lo tienen acá, lo que es la vida. Digamos, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo me hubiera podido quedar acá, sí, yo me hubiera podido quedar acá. De hecho, muchos periodistas se quedaron acá en esa época. Además, fueron muy especiales conmigo, me dieron todas las posibilidades. CPJ, entré a la Universidad de Harvard. Realmente aquí hubo una acogida muy grande en un momento en que nosotros no teníamos ni siquiera ninguna protección en Colombia. Pero cuando yo venía acá y decía, bueno, está bien, entonces me quedo acá y yo veía que como yo entendía el periodismo, no tenía cabida acá. Aquí era todo perfecto. Para mí Nueva York significa, curiosamente, fíjate, acogida. A mí me acogió esta ciudad. ¿De qué manera? Cuando en el mundo la historia de Colombia ni siquiera se conocía. Fue un momento que yo siempre recordaré y que me permitió empezar a escribir mi primer libro. O sea, fue todo aquí en Nueva York. Y me impresiona volver así, después de tanto tiempo, con el ICTJ, y ver lo que está sucediendo en Estados Unidos con los migrantes. Sobre todo los migrantes que somos del sur. O sea, yo no soy migrante, yo vivo allá, pero sobre todo con el tema de los que vienen del sur. En su mayoría son gente que viene producto del desplazamiento, producto de las guerras, de los conflictos que hay en nuestros países. Pero me sorprende para bien cómo Nueva York resiste. Y me gusta eso, porque Nueva York es una ciudad donde todavía las voces de todos los colores se escuchan. Y sobre todo se escucha el español. Es muy, muy, muy latina. Pero sobre todo es una sociedad que resiste. Y para mí ha sido toda una sorpresa ver cómo por primera vez hay como la conciencia de que está de por medio la libertad de expresión que nadie pensó que en Estados Unidos, y mucho menos en esta ciudad, pues iba a estar en entredicho. En medio de todo hay como un renacer de cosas que empieza uno a mirar en esta sociedad norteamericana y que uno las ve aquí en Nueva York. Por ejemplo, el ICTJ está estudiando desde hace mucho tiempo la justicia transicional en las sociedades en conflicto. La historia comenzó tratando de buscar personas que eran colombianos y que habían terminado inmersos en el conflicto y que de alguna manera el acuerdo de paz les había cambiado la vida. Ahora, una de las sociedades en conflicto, después de que se la pasó tantos años por fuera, es también Estados Unidos. Yo creo que lo más importante cuando eso sucede es que el periodismo se vuelve realmente periodismo. Una profesión mucho más noble, mucho más lógica en tiempos de crisis.
En esta grabación junto a Mind Sessions, el cantante mexicano Alex Moreno nos habla de sus anticorridos, canciones que buscan alertar sobre el peligro de glorificar a narcos y criminales en la música norteña mexicana. Alex Moreno es un mijo de Chihuahua que anda por acá por Nueva York persiguiendo sus sueños. Financiero de profesión y hace algunos años ya persiguiendo el sueño de la música. Yo me decidí a luchar por este sueño que es la música y que ha estado siempre presente, ¿no?, en mi vida. Después de haber perseguido otro sueño, que fue lo más convencional, ¿no?, lo que se nos dice a la clase media, que es, pues, ve a la escuela, consigue un buen trabajo, o cierta, digamos, estabilidad financiera y hasta ahí, ¿no? Ahí se acaban las instrucciones. Entonces, tuve la fortuna de llegar a esa situación o a ese nivel a una corta edad. Entonces, cuando llegué a él, me di cuenta que definitivamente era algo que no me iba a hacer feliz y no era algo que me veía haciendo toda la vida, ¿no? En la oficina, de traje, todos los días. Y fue cuando dije, definitivamente tengo que perseguir este sueño que siempre estuve haciendo a un lado, ¿no?, que es la música. En mi país se le alaba todo al narco, ahora ya hasta me lo ponen en los santos que han matado tanta gente por bailar enseguida de ese que te gusta nombrar. El reto más grande que me tocó enfrentar fue el momento de poder decir, no me importa el qué dirán, ¿no? En este caso, pues dejar una carrera prometedora, hablando económicamente, ¿no?, términos financieros, y de irme de ahí, de una oficina, de una posición muy cómoda, a irme a la calle tal cual, a cantar ahí, esperando que me dieran $1, $2, lo que fuera, pues era un tema que no me sentía cómodo porque pensaba, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Alex, si ya le iba bien, ¿cómo está loco que se va para allá? Y hasta que entendí que mientras me importara lo que la demás gente opina de mí, pues me iba a quedar paralizado totalmente. A veces nos paraliza, ¿no?, esa opinión. Entonces, dejar atrás o sobrellevar eso de que no te importe lo que la gente opine de ti fue lo que me llevó a continuar con esto y que lo único que me tiene que importar es la opinión que yo mismo tengo de mí. Tantos nombres, tantas balas, tanta gente que ahora tienen sometido a lo que yo llamaba hogar. Y se ríen en tu cara y tú les cantas pa' pistear, belicoso, progresivo, los tumbados, me da igual. Idolatras a un malandro que se dedica a chingar armas, mujeres y drogas pa' ignorar tu realidad. Definitivamente, en mi caso, que escribo mis canciones, lo que más disfruto es poder contar esas historias o poder mandar esos mensajes, conectar con el subconsciente de muchas personas a través de la música. Con la música puedes llegar a lugares donde no puedes con una conversación normal. A veces, aunque tengas una amistad de años, las personas no se abren tanto como lo hacen cuando están escuchando música. Siento que es un momento muy personal, muy vulnerable, donde pues esos mensajes pueden llegar hasta donde tienen que llegar y definitivamente eso es lo que más amo de esto, poder transmitir eso que está acá adentro. Si la gente quiere mierda, pues mierda les va nada. Son cientos los que matan a la semana, aun sabiendo les aplaude sus hazañas. Ahí te encargo, no le llores al gobierno cuando la vida te lleve a uno de ellos a enfrentar. Quiero verte ahí cantar tus pendejadas o llorándole a tu madre si es que puede respirar. El Anticorrido es una canción muy fuerte, muy profunda, que toca temas demasiado delicados, principalmente en mi país, que es México. Y es una canción que nace desde la necesidad que sentí o esta responsabilidad de contar la otra cara de la moneda o esa otra parte que va definitivamente opuesto a lo que ahorita vemos que está dominando pues el mainstream, ¿no?, musical y particularmente el regional mexicano. Lo que se escucha pues son exponentes que tratan temas particularmente del narcotráfico, de la violencia, de cómo enaltecen y glorifican al narco. Entonces
yo como mexicano que me tocó vivir estos estragos, así como muchas otras personas en toda Latinoamérica, de todo lo que esto nos ha afectado en nuestras vidas, de ahí nace la necesidad de contar esta otra parte y un poco como de empoderar a todas esas personas que piensan lo mismo, que creen que no está correcto glorificar a través de las canciones a estas figuras y que pues siento que quizá nada más necesitan un referente o una persona nada más que guíe este movimiento. Y se ríen en tu cara y tú les cantas pa' pistear. Belicoso, progresivo, los tumbados, me da igual. Idolatras a un malandro que se dedica a chingar armas, mujeres y drogas pa' ignorar tu realidad. Si la gente quiere mierda, pues mierda les van a dar. En mi país se le alaba todo al narco. Bueno, hablando de la salud mental, definitivamente la música es un aliado perfecto, si no es que el más importante, al que recurrimos siempre. Estás triste, quieres música que te haga llorar, ¿no? Estás feliz, algo que incremente ese sentimiento. Entonces, en mi caso, particularmente antes de empezar a dedicarme a esto, pues, pasé por una depresión terrible donde duré meses sintiéndome muy mal y conocí realmente lo que era una depresión, ¿no? Y fue la música lo que me ayudó a salir de ahí. Como la música pues siempre ha estado presente, ¿no? Comentaba, más sin embargo, el hecho de escribir mis propias canciones, de sacar eso que yo sentía adentro, fue lo que realmente me ayudó a salir de ese hoyo en el que me sentía y creo que si en algún momento llegara a sentir, porque nadie está exento, ¿no?, de pasar por las mismas cosas, definitivamente recurriría a lo mismo, de escribir mis sentimientos, de escuchar música que me sume y bueno, eso. Bueno, un consejo definitivamente sería que escuchen a esa voz interior, que esa vocecita, esa intuición es nuestra conexión divina con algo que no sabemos ni qué es, pero definitivamente es algo divino y hacernos caso. Realmente la gran mayoría de las veces sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos qué es lo que nos aporta, qué es lo que no. Entonces, no tratar de justificar a veces con la lógica eso que sentimos, ¿no? Entonces, sigan su intuición. En nuestro próximo episodio conoceremos al diseñador de moda Pedro Juan y al musical Exodus y mucho más. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.